Y bueno, pues tenemos en este día, domingo 11º del tiempo ordinario, pues esta invitación para orar por las vocaciones. Ciertamente, pues hacen falta sacerdotes. Podríamos preguntar cuántas personas quieren ofrendar su vida, ya sea por la vía sacerdotal, por la vía religiosa. Y vamos a ver que son muy pocos. Algo que es preocupante es de que muchas casas de formación religiosa pues están batallando para tener nuevos miembros. ¿Por qué? Porque pues hoy los jóvenes no se quieren comprometer. Simplemente podríamos también preguntarnos cuántos jóvenes desean casarse. Y vamos a ver que es muy poco. Hoy quieren vivir en esa libertad de decir, pues bueno, mientras nos llevemos bien estamos juntos, después ya cada quien por su lado. Y aquellos que han descubierto que son compatibles, pues no se quieren casar. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues es que si nos casamos, entonces nos vamos a separar porque cada que uno se casa, termina separándose. ¿Y es por qué? Porque no comprendemos la gracia de los sacramentos. Nosotros como católicos sabemos, creemos y argumentamos que la santidad se recibe por medio de la gracia y la gracia se recibe por medio de los sacramentos. Ciertamente, pues aquí tenemos que rezar, sí, por las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida consagrada. Pero también tenemos que rezar por los matrimonios. ¿Por qué? Porque podríamos preguntarnos, ¿de dónde nacen las vocaciones? De las familias santas. Pero lamentablemente hoy no hay familias santas. Hoy realmente podríamos preguntar cuántos de nosotros tenemos una formación cristiana. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, padre, yo tengo una formación cristiana porque fui al catecismo. Sí, pero fuiste al catecismo hace como 30, 40, 50 años. Y después de eso no has ido entrando en ese sentido de conocer más. Y es el problema. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a poder seguirlo? Por eso dice el Señor, el que quiera ir al Padre, pues tiene que ir por el camino. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y es aquí, ¿cuántos de nosotros queremos acercarnos al Señor? Simplemente, ¿cómo vemos la celebración eucarística? Y aquí podríamos preguntarnos, pues, desde el punto de cuántos dicen, Padre, es que no voy a misa porque es bien aburrida. Pues la misa no es un show para que te diviertas. Ay, padre, es que no voy a misa porque es muy larga. Pues sí, y a veces podríamos decir, ¿cuántas veces nos chutamos películas en el cine que son de 2 horas o más de 2 horas? Por ejemplo, hay esas del Marvel, que ha habido películas hasta de 3 horas, pero eso no nos importa, ahí sí estamos. ¿Y es por qué? Porque no conocemos al Señor. Como decía el Padre Pío de Pietrelcina, la misa no es ir a una fiesta, es entrar en el Calvario. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que el sacrificio eucarístico no es otro sino el mismo sacrificio de Jesús en la cruz. Y sí, posiblemente nosotros vemos al sacerdote consagrando el pan y el vino, pero místicamente estamos en el Viernes Santo, en el Calvario. Y es ahí donde tenemos que conocer a ese amor que se entregó por nosotros. Es lo que dice precisamente San Pablo en su carta a los romanos. Dice, ¿quién está dispuesto a morir por un justo? Aunque ciertamente habrá algunos que mueran por una persona sumamente buena. Pero en eso conocemos que Dios nos ama, porque Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Y sí, ciertamente tenemos que buscar la conversión. Cierto que podemos encontrar en el grupo de los apóstoles personas que podríamos decir, Padre, pero ¿cómo llegó Mateo
siendo un corrupto de primera, a ser discípulo de Jesús. Cómo llegó Simón, el zelota, a ser discípulo de Jesús y era un rebelde. Y es precisamente porque Dios nos tiende la mano a todos los pecadores, pero ¿qué nos pide? Que cambiemos de vida. Sí, ciertamente a veces cuando realmente queremos seguir al Señor y no nos dejamos llevar por el mundo, pues el mundo reconoce algo que se anunció desde hace algunos días, pues la participación de estos transvestis, hay que llamarlo como son, pues disfrazados de religiosas en el estadio de los Dodgers el viernes pasado. ¿Para qué? Para dar la diversidad, porque estamos en el mes del orgullo. No, no estamos en el mes del orgullo. Estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque aquel que celebra el orgullo es partidario de Satanás. Y podrán decir, ¡ay, Padre! ¿Por qué? Pues ¿cuál es el pecado de Satanás? La soberbia, en otras palabras, el orgullo. Pero ¿quién de nosotros quiere ser manso y humilde como Jesús? De hecho, esta jaculatoria del Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. ¿Y cómo es el corazón de Jesús? Lo escuchábamos el día viernes en el Evangelio. Vengan a mí porque soy manso y humilde de corazón. ¿Quién quiere ser como Jesús? Y es lo peor, hoy no hay quien quiera ser como Jesús. Hoy no queremos sacrificarnos, hoy no queremos cambiar mi pensamiento. ¿Cuántos de nosotros vivimos en un constante juzgar al prójimo? ¿Cuántos están ahí condenando al prójimo cuando el Señor nos invita a ser misericordiosos? ¿Cuántos de nosotros podemos conocer pues que posiblemente hasta del padrecito, ay, el tal padrecito tiene este problema? ¿Y cuándo lo has ayudado con tu oración? No es solamente decir, ay, el padre hizo esto, o ay, el padre, pues algo que es lamentable. Y pues algunos sacerdotes pues tienen el problema del alcohol. ¿Y cuál es el problema? Pues de que están dando mal testimonio. Pero ¿cuántos oramos por esos padrecitos? Sí, ciertamente somos humanos y podemos pecar, sí, pero la llamada del Señor no es al pecado, sino es a la gracia. Por eso hoy tenemos que conocer a Dios. ¿Para qué? Para que nos dejemos inundar por esa gracia. Porque hoy, ¿cuántos de nosotros vivimos más bien en la desgracia? Y no en la desgracia como se entiende de penuria, sino en la desgracia porque no vivimos en la gracia de Dios. Por eso el Señor manda a sus apóstoles, vayan a las ovejas descarriadas del pueblo. Por eso también una frase, no recuerdo ahorita de qué santo, la vi por ahí en una página que se llama Apologética Católica, que ponen frases de santos. Y hay una frase que dice, antiguamente se evangelizaba, se bautizaba a los convertidos, pero hoy tenemos que ir a convertir a los bautizados. ¿Por qué? Porque nos bautizan, pero los papás no cumplen, no nos enseñan el camino de Dios, no nos enseñan el camino de la fe. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ahora por eso, pues en este día 18 de junio, pues la Iglesia de México pues va a celebrar el primer aniversario de esos sacerdotes muertos en la sierra por el crimen organizado. Pero ¿cuántos sacerdotes, cuántas religiosas han muerto? ¿Y cuántos también laicos han muerto sin deberla ni temerla? Lo último que escuchaba era de unas catequistas, si mal no recuerdo, en Chiapas o en Guerrero, no recuerdo ahorita qué estado, pero pues ellas iban en su carrito para ir al catecismo y pues se soltó una balacera y pues lamentablemente perdieron la vida. ¿Y eso por qué? Es porque nos hemos alejado del amor de Dios, porque no hemos escuchado su voz. Por eso hoy más que nunca necesitamos estas palabras y este esfuerzo
por pedir por la santidad de los sacerdotes y por pedir al dueño de la mies que envíe más operarios a sus campos. Así podremos conocer más al Señor. Así podremos dar siempre esas palabras de ánimo, de paz y de armonía. Y bueno, pues de esta manera vivamos siempre buscando hacer la divina voluntad.